Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, una disculpa, no pudimos hacer la transmisión en vivo de esta charla como todos los miércoles y los viernes. Tuvimos problemas con el internet y bueno, desafortunadamente no pudimos solucionarlos en tiempo. Pero vamos a grabarla para que quede ahí en el historial del canal y puedan ustedes hacer las consultas cuando lo requieran. Mi nombre es Georgina Figueroa y el día de hoy voy a hablar de un trabajo considerado como un trabajo peligroso. Se trata de los trabajos en caliente o de corte y soldadura, y para ello vamos a tomar en cuenta la norma 027 STPS 2008, en donde se deben aplicar las condiciones de seguridad e higiene para evitar accidentes o incidentes. Muy bien. Bueno, pues para todo esto, ¿qué es un trabajo en caliente? Un trabajo en caliente simplemente son las actividades de corte y soldadura que pueden realizarse dentro de las empresas de manera permanente o también de manera provisional. Pero sea como sea, el realizar estos trabajos de corte y soldadura representa un riesgo para los trabajadores e incluso para los que están alrededor si no se toman en cuenta todas las medidas de seguridad o higiene. Estos trabajos pues consisten en unir o separar o perforar metales pues con calor, ¿verdad? Estos trabajos pueden realizarse a nivel de piso, pueden realizarse en alturas, en espacios confinados y reducidos, etcétera. Entonces, si de por sí esto es un trabajo que representa ciertos riesgos por la generación de calor, de luz y de humos y vapores, el realizarlo también en trabajos en altura o en espacios confinados incrementa los riesgos. Es por eso que debemos conocer los riesgos específicos para estos trabajos y aplicar todas las medidas preventivas de seguridad para evitar un accidente. ¿Sí? Estamos tomando como base la norma 027 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2008, cuyo objetivo de esta norma en específico es establecer condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para prevenir riesgos de trabajo durante las actividades de corte y soldadura. ¿Cuál es el campo de aplicación de esta norma? Esta norma rige en todo el territorio nacional y le aplica a los centros de trabajo donde se realicen las actividades de corte y soldadura. Les voy a hablar de las obligaciones que tiene el patrón dentro de esta norma, que son 18 obligaciones. Le deben mostrar a la autoridad, cuando así lo solicite, los documentos que la norma le obligue a elaborar y poseer, como un análisis de riesgos potenciales, las listas de capacitación, los estudios médicos que se les hacen a los trabajadores que hacen estos trabajos, las notificaciones, folletos, videos, etcétera, de que les están informando a los trabajadores los riesgos a los que están expuestos por realizar estos trabajos. Entonces aquí tiene que elaborar el patrón los análisis de riesgos potenciales por el desarrollo de los trabajos de corte y soldadura. Y una vez que determinamos cuáles son los riesgos, hay que implementar las condiciones de seguridad e higiene para no tener accidentes. Hay que informar a los trabajadores los riesgos a los que están expuestos por lo menos 2 veces al año a través de diferentes medios como son folletos, trípticos, lonas informativas, videos, pequeñas capacitaciones, etcétera.
y hay que tener las listas de verificación, toda la evidencia de que se les informó a los trabajadores. Además, hay que contar con un programa de corte y soldadura y los procedimientos de seguridad para realizar estos trabajos de una manera adecuada y no tener problemas. Hay que capacitar y adiestrar a los trabajadores que realizan estas actividades por lo menos una vez al año, contar con las listas de asistencia y las DC3 correspondientes. Hay que establecer controles específicos y actividades en espacios críticos, como por ejemplo en un espacio confinado o en un espacio muy reducido, o también en trabajos en altura. Hay que autorizar por escrito los trabajos en áreas de riesgo, ya les acabo de comentar. Para esto existe un formato que nosotros lo denominamos permiso de trabajo peligroso, que se debe elaborar por todas las partes involucradas. Quien está enviando al trabajador a hacer esa actividad, el propio trabajador y quien va a estar supervisando el desarrollo de ese trabajo deben estar presentes en la elaboración de ese permiso de trabajo peligroso, y para eso, bueno, tenemos un curso en nuestra plataforma de cursos. Hay que supervisar todo el tiempo las actividades en los lugares peligrosos, como trabajos en altura, en espacios confinados y o reducidos, o inclusive si estás cortando o soldando una línea, un tubo que lleva materiales peligrosos, obvio, se tienen que hacer trabajos previos también para hacer la limpieza de ese material peligroso, cerrar válvulas, apagar motores, etcétera, etcétera, y ahí nos están aplicando otros procedimientos para trabajos peligrosos, ¿sí? Nosotros los denominamos como procedimientos críticos que salvan vidas, y también tenemos un curso. Bueno, contar con un procedimiento de rescate para áreas críticas, y ese procedimiento lo deben conocer las personas capacitadas para elaborar las actividades de rescate. Y hay que capacitar y adiestrar al menos una vez al año a las personas que van a realizar el rescate. Si tienes ya brigadas, pues hay que capacitar a los brigadistas de búsqueda y rescate para que puedan proceder en espacios confinados o en espacios en altura. ¿Sí? Aquí vemos esta fotografía de la soldadura en un espacio confinado, y además es un trabajo de altura dentro de un tanque. Bueno, hay que contar con materiales y equipo para realizar el rescate, camillas, cuerdas, arneses, etc. Hay que capacitar y adiestrar a los trabajadores para que ellos le puedan dar mantenimiento y preventivo o correctivo al equipo que utilizan para corte y soldadura, y también para que puedan detectar fallas en estos equipos y evitar accidentes. Hay que proporcionar todo el equipo de protección personal a los trabajadores que realizan estas actividades de corte y soldadura. Hay que someter a exámenes médicos muy específicos para los soldadores, y estos deben ser por lo menos una vez al año. Hay que contar con los procedimientos que le permitan brindar la atención a un posible accidentado por la realización de estos trabajos, y hay que contar con un botiquín de primeros auxilios. Una vez que hacemos el análisis de riesgos potenciales, ahí vamos a ver que existe el riesgo por quemadura, existe el riesgo por inhalación, etc. Entonces, nuestro botiquín tiene que contar con ese material de curación y prevención de estos riesgos, ¿sí? No es nada más ir y comprar un botiquín a la farmacia y listo. No, cuando tenemos trabajos
que son permanentes de corte y soldadura, nuestro botiquín en esa área debe tener el material específico, ¿sí? Y vigilar que el personal contratista o el personal externo que realice dentro de sus instalaciones trabajos de corte y soldadura cumpla con todos los procedimientos de seguridad, el uso del equipo de protección personal y todos los lineamientos internos que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, aquí vemos el equipo que se utiliza para el rescate, las camillas que son flexibles para poder transportar a un lesionado que haya hecho un trabajo, por lo menos en un espacio confinado. ¿Y qué obligaciones tienen los trabajadores? Los trabajadores tienen 6 obligaciones. Están obligados, es parte de sus obligaciones, de participar en la capacitación proporcionada por el patrón. Y aquí les digo, están obligados porque nosotros cuando hemos ido a dar capacitación a varios centros de trabajo, los trabajadores van a veces, algunos, con una mala actitud, porque ellos ya se saben todo, o la capacitación que les vamos a dar no sirve, etcétera, ¿sí? Entonces, es una de sus obligaciones. Hay que desarrollar por parte de los trabajadores las actividades siguiendo los procedimientos y el programa específico de seguridad e higiene que ya tiene implementado la empresa. Utilizar de manera correcta el equipo de protección personal para la ejecución de estas actividades de corte y soldadura, porque nos hemos encontrado que a la hora que están haciendo corte se ponen unos lentes normales oscuros y pues eso no los va a proteger, no se ponen sus gogles. O inclusive me tocó ver un soldador que hacía unos trabajos muy muy buenos, que no se ponía la careta, le cortó a la careta el cristal y se lo ponía nada más a la hora de estar soldando, ¿no? Yo le decía, póngase la careta. No pasa nada. Y las chispas y todo lo demás, no, tanto tiempo que tengo y no pasa nada. No, hay que utilizar de manera correcta el equipo de protección personal y verificar que estas actividades de corte y soldadura se realicen solamente por trabajadores que estén capacitados y que cuenten además con el permiso de trabajo peligroso, ¿sí? Y someterse a los exámenes médicos específicos que el patrón indique para valorar su estado de salud al menos cada 12 meses. Entonces, se debe de estar capacitando de manera permanente y frecuente a los que realizan el trabajo de corte y soldadura, pero no nada más enseñarlos a hacer un trabajo de corte y soldadura mejor, sino a usar adecuadamente el equipo de protección personal, a mantener sus áreas limpias y despejadas para evitar otro tipo de riesgos y a proceder a brindar, si es el caso, los primeros auxilios en caso de que haya un accidente. ¿Y cuáles son los riesgos a los que están expuestos los trabajadores que realizan estos trabajos de corte y soldadura? Pues están expuestos a quemarse, a tener lesiones que son irreversibles en la retina porque están expuestos a radiaciones de tipo infrarrojo y luz ultravioleta, a proyecciones de partículas en los ojos, por eso es tan importante el uso adecuado del equipo de protección personal correcto. Respirar además humos de la soldadura y también están expuestos a riesgos de incendio, explosión, choque eléctrico, fuga de gases en los cilindros, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos todos estos riesgos por corte y soldadura, daño ocular, quemaduras, riesgos respiratorios, incendio, explosión, un choque eléctrico, ruido y también a daños ergonómicos. Y esto es muy importante. Cada uno de nosotros
ya sea que seamos el trabajador que realiza el trabajo de corte y soldadura, el supervisor de seguridad, el gerente de producción, el obrero que realiza los trabajos de limpieza. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra seguridad e integración física. Por lo tanto, debemos estar conscientes de cada decisión que tomemos. Entonces, les he estado hablando mucho del equipo de protección personal que debe emplear un soldador o quien realice también trabajos de corte. Pues vamos viendo así de arriba hacia abajo. Capucha de algodón, carnaza o mezclilla. Careta para soldar o gogles para oxicorte. Respirador de alta eficiencia mínimo, aquí mínimo con filtros para partículas de 100 micras. Mínimo, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando se hace el trabajo de soldadura con algún material que contenga cadmio, aluminio, plomo, etcétera, entonces se tiene que utilizar una mascarilla para gases inorgánicos, porque estos gases pues son tóxicos y generan daños al cuerpo. Muy bien, chamarra de carnaza o peto y mangas o guantes largos para soldar y polainas de carnaza y calzado de seguridad con se me fue el nombre, suelo antiderrapante y casquillo de seguridad, ¿sí? Bueno, pues aquí tenemos más ilustrado el equipo. El gorro o la monja se le conoce también, la máscara protectora, que mínimo, ya les dije, pueden ser estas máscaras de algodón, pero si vamos a trabajar con materiales como el plomo, cadmio, aluminio, etcétera, hay que usar mascarillas con filtro para gases inorgánicos, los guantes de soldador, el delantal del cuero, polainas, la chaqueta. Usen siempre camisas, pantalones de algodón. No usen material sintético cuando se vaya a realizar estos trabajos de corte y soldadura. ¿Y qué medidas preventivas debe tomar en cuenta quien realiza estos trabajos y quien supervisa estos trabajos? Pues elaborar el permiso de trabajo, porque ahí nos dice en qué lugar se va a realizar, qué tipo de trabajo se va a realizar, qué materiales van a usar, qué equipo de seguridad deben emplear, cuáles son las otras medidas de seguridad y quiénes van a estar involucrados en el desarrollo del trabajo, en la supervisión, etcétera. Entonces hay que elaborar el permiso de trabajo. Este permiso de trabajo tiene que estar revisado por todas las partes involucradas, ¿sí? Debe estar firmado y colgado en un lugar visible. Quien realice estos trabajos y quien los supervise debe tener el conocimiento y la experiencia. De ser posible, hay que realizar estos trabajos en áreas ventiladas, pero si estamos hablando de un trabajo en un espacio confinado o cerrado, hay que introducir un sistema de ventilación forzada o incluso equipo de respiración autónoma. Depende, ¿no? Por ejemplo, en las refinerías se hacen trabajos de corte y soldadura dentro de las torres catalíticas, por ejemplo, o de los destiladores. Entonces son áreas que de por sí ya tienen una atmósfera de riesgo porque pues están trabajando con un material que es inflamable. Aunque se ventilen y se evaporen y todo, el trabajador está expuesto a no tener una calidad de aire adecuado para su respiración. Por lo tanto, pues debe de utilizar otro equipo de ventilación forzada y extractores para estar sacando los humos que genera el propio trabajo de soldadura. Todos los residuos de colillas deben irse a un recipiente metálico. Nada que termino de soldar y lo tiro donde caiga. No. Hay que tener buenas prácticas en el desarrollo de nuestros trabajos, ¿no? Y en específico estos que son trabajos
peligrosos. Y siempre debemos tener un extintor en el área y un vigilante todo el tiempo en el que se esté desarrollando este trabajo de corte y soldadura, ¿sí? Entonces, de preferencia, si se puede, pues en áreas ventiladas. Y si no, hay que considerar qué equipos vamos a considerar para realizar los trabajos en espacios cerrados. ¿Cuáles son los riesgos a la salud? El trabajador pues está expuesto a gases y humos. Algunas de las sustancias que son consideradas peligrosas, como el cromo, el níquel, el arsénico, el asbesto, manganeso, sílice, berilio, cadmio, óxidos de nitrógeno, fosgeno, acroleína, compuestos de flúor, monóxido de carbono, cobalto, cobre, plomo, ozono, selenio y zinc pueden ser sumamente tóxicos, ¿sí? Y ya sea porque el material que se está usando para soldar los contenga o porque el material que se está soldando o cortando contenga estos productos. Entonces, a la hora de soldar se generan esos humos y vapores y el trabajador, si no cuenta con el equipo respiratorio adecuado, puede tener graves daños a su salud. El humo es una mezcla de partículas finas, de vapores y de gases, ¿sí? Y estos vapores y estos gases pueden llevar a alguno de los productos que ya les mencioné. Muchos de ellos, como por ejemplo el plomo, el cadmio, el níquel, el cromo, son metales pesados y tenemos dos videos donde estamos hablando de los metales pesados y los riesgos a la salud y ahí se pueden dar cuenta de cómo nos afectan y que además son bioacumulables. No los excretamos por ningún medio, entonces se van alojando en un órgano específico y nos genera daños a la salud cuando ese órgano ya no soporta una cierta concentración de este metal pesado, ¿sí? Entre los riesgos a la salud más frecuentes entre los soldadores es el cáncer de pulmón, laringe y vías urinarias. Y todos estos riesgos se pueden utilizar si aplicamos el uso adecuado del equipo de protección personal y los procedimientos críticos para el desarrollo de este trabajo en caliente, ¿sí? Aquí estamos viendo pues una fotografía que se me hace muy buena porque podemos apreciar cómo hay una liberación de gases y humos, ¿verdad? También otro de los riesgos a la salud, pues por el calor que se genera a la hora de hacer estos trabajos de corte y soldadura, están expuestos, si no traen el equipo de protección personal, a quemaduras. Pero no solamente el trabajador que los esté haciendo, sino que si no se hace un acordonamiento adecuado, podemos tener material que refleje parte del calor y estar exponiendo a otros trabajadores que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo, ¿no? Por el calor podemos tener lesiones en los ojos que son permanentes porque pues, nos podemos quemar y también puede brincar una parte metálica o una chispa encendida, obvio, ¿verdad? A nuestro ojo y causar daño permanente, ¿sí? Y también pues podemos tener fatiga por calor, por estar expuestos de manera excesiva a esta fuente de calor. En algunos lugares, en el sureste de México, en Veracruz, Salina Cruz, Oaxaca, etcétera, etcétera, ya con el simple hecho de ponerte el equipo de protección personal para realizar este trabajo, tu cuerpo empieza a calentarse, ¿sí? Entonces, se debe de tener para estas situaciones periodos para soldar y periodos para poder refrescarte. ¿Refrescarte cómo? Quitarte la careta, quitarte parte del equipo, dejar que tu cuerpo se vuelva a enfriar, tomar mucho líquido y volverte a poner el equipo y
realizar tus trabajos de corte y soldadura, ¿sí? No se diga si además del trabajo de corte y soldadura, el equipo de protección personal y te meten a un espacio confinado, pues imagínate, ¿no? O a un área en donde vayas a estar en un trabajo en altura con un sol y una temperatura ambiente de 43 grados centígrados. Entonces, pues hay que verificar todas esas condiciones que implican un riesgo para los trabajadores. Pues también se está expuesto a la luz visible, a la radiación ultravioleta e infrarroja. Y pues la radiación infrarroja daña la retina del ojo, daña la córnea y produce cataratas. Conozco a soldadores muy jóvenes que iniciaron ayudándole a su papá de 16 años ahí como practicantes y todo, y pues cuando ya tienen unos 28 años ya tienen catarata. ¿Por qué? Porque se les enseña el trabajo de corte y soldadura de manera empírica y no se les promueve el uso del equipo de protección adecuado y todas las medidas preventivas. La luz ultravioleta además genera el ojo de arco o flash del soldador, que es una molestia después de algunas horas de haber dejado de realizar esos trabajos, y parece que traes arenita o basuras en los ojos y te puede durar pues todo el día, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que se use de manera correcta las caretas. Y pues daño permanente en los ojos. Hemos visto como a la hora de cortar no están utilizando ni los gogles ni la careta protectora, y han brincado partes grandes a los ojos y pierden el ojo. Entonces es muy importante. La luz ultravioleta además quema la piel como si estuviéramos expuestos a la luz del sol, ¿sí? Lo que nos quema cuando vamos a la playa o cuando estamos expuestos al sol es precisamente la luz ultravioleta, y se ha detectado quemaduras de segundo grado. Dentro de las lesiones también podemos tener las musculoesqueléticas, que son lesiones en la espalda por la postura que tiene el trabajador a la hora de realizar estos trabajos. Dolor en los hombros porque estamos forzando el cuerpo a no tener una postura ergonómica correcta y tenemos malas prácticas de encorvarnos y tener otras posturas que no son correctas. Tendinitis porque estamos forzándonos, agarrando de manera muy fuerte algún material y nos lastimamos tendones de piernas y de manos. La reducción en la fuerza muscular conforme van pasando los años, el síndrome del túnel de carpo, por manejos mal, el túnel de carpo empieza a doler esta parte de la mano. Es muy común también para quienes usamos mouse, por que no estamos también haciendo nuestro trabajo permanente con una postura ergonómica adecuada. Y el síndrome del dedo blanco o síndrome de Raynaud, que aquí les estoy mostrando una fotografía, empiezan los soldadores a perder sensibilidad, se les entumen los dedos, sienten hormigueo y se les ponen sus dedos blancos por la falta de circulación en sus dedos. Y esto es porque pues a veces se hace de manera recurrente trabajos en posturas o sujetamos las cosas de una manera que no es correcta. Los soldadores pues muchas veces tienen que estar en posturas que no son muy ergonómicas, y aquí, igual que junto con el calor, tienen que soldar y tomar descansos para que el cuerpo se estire, para que los músculos también se estiren, los tendones no estén contraídos,
etcétera, ¿sí? ¿Y a qué otros riesgos están expuestos los trabajadores que realizan trabajos de corte y soldadura? Al ruido excesivo que pueden producir los equipos. Entonces, si también estamos trabajando en un lugar en donde se tengan más de 85 decibeles, que es lo que nos indica la norma 011 de la STPS, pues también hay que utilizar los tapones auditivos o las conchas. Están expuestos a peligros eléctricos, aunque para soldar se utiliza un voltaje más bajo. Se tienen también malas prácticas de que se trabaja en espacios mojados, con los zapatos mojados, incluso con la ropa mojada. Hay que mantener secas las áreas, hay que poner algún caucho o algún material que no sea conductor cuando se tenga alguna situación de humedad. Nuestros equipos tienen que estar conectados a tierra y vigilar siempre que estén en buen estado. Y algo que se pide también es que todo el cable con el cual te vas a conectar no esté empalmado, empatado y forrado con cinta de aislar. Tiene que ser un cable continuo, precisamente para evitar estos peligros eléctricos, ¿sí? Y si estás soldando en tuberías que llevan materiales peligrosos o calientes o bajo presión, asegurarse de aplicar otro procedimiento crítico que es el candado, despeje y prueba para esas líneas y asegurarnos que todo está desconectado, válvulas cerradas, equipos apagados, etcétera, etcétera, y todo está perfectamente etiquetado para que no vaya un curioso y pum, le dé al interruptor y nos prenda ahí todos los motores, válvulas, etcétera, ¿sí? Entonces, están expuestos también a incendios y explosiones porque no se vaporizó la línea, no se limpió el tanque y bueno, es muy común en donde se transportan materiales peligrosos que van a hacer cambio de producto, que se les pide la vaporización del tanque para no contaminar la siguiente carga, en donde si también ya detectaron que hay alguna fuguita o algo y lo tienen que meter a soldadura, no se haga luego el trabajo de vaporización y de limpieza correcta y tenemos entonces un incendio o una explosión y desafortunadamente la muerte de muchos trabajadores. Tropiezos y caídas, ¿por qué? Por la falta de orden y limpieza en los talleres o en los lugares en donde se está realizando esto. Siempre hay que quitar todas las grasas y todo el material combustible como plásticos, cartón, madera, papel, etcétera, y sobre todo pues el material inflamable, ¿verdad? No soldar cerca de contenedores que tengan gasolinas, diésel, gas, etcétera, 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 porque pues eso incrementa el riesgo de un accidente. Los tropiezos y caídas también, quitar lo que no estemos usando, quitarlo, alejarlo de las áreas en donde vamos a trabajar para evitar este tipo de accidentes. Y pues los riesgos per se en espacios reducidos o limitados que también se deben de conocer, van muy de la mano, trabajos en caliente y trabajos en espacios confinados, entonces hay que aplicar todas las medidas de seguridad para evitar un accidente. Y pues el uso de gases comprimidos que no tienen la capucha, que los reguladores de presión no están funcionando, que pueden tener alguna fuga, etcétera, y pues para hacer, por ejemplo, el trabajo de corte con oxiacetileno, pues el acetileno es explosivo y tenemos que dejar los cilindros a una distancia suficiente que no nos implique un riesgo mayor. Entonces, desafortunadamente, pues sí hemos visto y nos hemos enterado de accidentes por explosión porque el contenedor que van a comenzar a soldar no fue debidamente vaporizado o se hizo la limpieza correcta y se midió además cómo estaba la atmósfera, si era la atmósfera explosiva o no correcta para realizar los trabajos de corte y soldadura.
Y pues aquí les vamos a dar unas recomendaciones, ya he estado haciendo mención de algunas de ellas, para evitar un accidente. Leer las hojas de datos de seguridad del producto que vamos a utilizar para realizar el trabajo de corte y soldadura y verificar qué materiales contiene para hacer la selección adecuada, sobre todo del equipo de protección respiratoria. Ventilar, si no lo estamos haciendo en áreas con ventilación natural, buscar la manera de ventilar para proteger al trabajador. Hay que retirar siempre todos los materiales inflamables o combustibles del lugar en donde se vaya a realizar este trabajo. Implementar todas las medidas de orden y limpieza cuando se realicen trabajos en caliente para evitar un riesgo mayor. Que tanto el equipo de protección personal como el equipo que emplean para el corte y soldadura se encuentre en buen estado y no estén los cables, como ya les dije, pegados o las conexiones de manera improvisada o cables hasta desnudos, ¿verdad? Hemos visto. Entonces, todo tiene que estar en buen estado. Hay que usar de manera correcta el equipo de protección personal y además hay que usar el equipo adecuado para ese trabajo. La capacitación es algo muy importante que nos ayuda a reducir los riesgos cuando el personal ya tiene la competencia adecuada. Y hay que realizar los monitoreos médicos por lo menos una vez al año, y son monitoreos médicos muy específicos para los trabajadores que realizan corte y soldadura y sobre todo mantener el orden y la limpieza en nuestras áreas de trabajo y con eso pues garantizamos que no tendremos accidentes, ¿sí? Y bueno, pues de mi parte es todo. Yo los invito a que pongan dentro de sus actividades y hábitos la autocapacitación. En nuestra plataforma de cursos emprende-mediocursos.com podrán encontrar cursos que ya están grabados y ustedes pueden verlos en su tiempo, lugar y espacio y además les entregamos DC3. Y bueno, pues tenemos aquí algunas membresías para la plataforma de cursos en donde les pedimos un contrato a las empresas mínimo de 6 meses y pueden que estén ahí 15 trabajadores que se pueden ir rolando. A lo mejor a unos no les interesa un curso, por ejemplo, de medidas de seguridad de corte y soldadura, pero les puede interesar el de espacios confinados. Entonces pueden ir cambiando, pero siempre deben de ser 15 trabajadores. Y los quiero invitar a la siguiente plática de la NOM 031 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2011, donde vamos a ver las condiciones de seguridad y salud para una actividad muy específica y se trata de la construcción. Es este viernes 27 de enero a las 4 de la tarde en este mismo canal. Y si el video te gustó, te pido que le des like y además pues te suscribas a nuestro canal. El siguiente curso que tenemos en puerta es el de manifestación de impacto ambiental que se va a llevar en marzo. Y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en este canal de YouTube, te suscribas, escuches todos los martes nuestros podcasts que lanzamos en Spotify y todos los viernes estamos lanzando TikToks, que son cápsulas informativas. Y bueno, pues yo te agradezco mucho que me estés acompañando el día de hoy y nos vemos entonces el viernes para ver las medidas de seguridad en la construcción. Nos vemos. Hasta luego.